Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Si quieres, vamos Buenas a dar tardes. un minutito más en lo que se acaban de conectar todos para que podamos iniciar. La doctora Alejandra Gámez se va a conectar en unos minutitos, ¿ok? Hola doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, creo que fallaron un poco mis audífonos, no la alcancé a escuchar. Sí, quedemos un par de minutitos más en lo que se acaban de conectar todos tus compañeros para que ya Ah, podamos iniciar. claro que sí, doctora. Gracias. No, usted. Doctor Gustavo, si gusta, podemos comenzar, por favor. Sí, claro que sí, doctora. Eh, Adelante. bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me presento para los que no me conozcan. Soy el doctor Gustavo Hernández, R1 de Guadalajara, y hoy les voy a presentar el tema de astigmatismo. Bueno, pues primero para comprender un poquito el origen de la palabra, este está compuesto por el prefijo a, que como bien sabemos es ausencia, y por la palabra estigma, que significa un solo punto de enfoque. Combinándolas, astigmatismo entonces significaría la ausencia de un solo punto de enfoque. Como podemos ver en estas imágenes, el ojo normal, también como lo hemos visto en las clases anteriores, los rayos de luz tienen que caer justamente en la retina, no antes, no después. Y con el astigmatismo lo que ocurre es que los rayos de luz caen en varios puntos de la retina, lo cual dificulta tener un solo punto de enfoque y ver nítidamente. En cuanto a síntomas, pues bueno, el cardinal y el más importante es la dificultad tanto para visión lejana como cercana. A diferencia de la miopía o de la hipermetropía, que se caracterizan cada una, la miopía por dificultad para ver de lejos y la hipermetropía relativamente para ver de cerca, pues con el astigmatismo el síntoma cardinal es la dificultad para la visión lejana y cercana. Esto a su vez nos va a producir astenopia, nictalopia, la dificultad para ver de noche, que es la típica imagen de los coches y de las luces de los coches y de los semáforos que se ven con destellos de luz como si fueran rayos de sol. Y también todos estos síntomas nos pueden llevar a cefalea por la fatiga visual. Hablando un poco de generalidades físicas de la córnea tiene un poder dióptrico de aproximadamente 42 dioptrías. Esto está dado principalmente por su curvatura anterior, que aporta las 2/3 partes del poder refractivo. La curvatura posterior ejerce un poder negativo de -6 dioptrías. La curvatura anterior produce por sí misma un poder dióptrico de aproximadamente 48 dioptrías, pero estas son contrarrestadas por las 6 dioptrías de la curvatura posterior, y eso nos da como resultado final las 42 dioptrías. Tiene un grosor promedio de 540 micras. Este puede ser muy variable. Hay pacientes que tienen córneas mucho más gruesas y pacientes con córneas mucho más delgadas. Su forma habitual es la forma prolata. ¿Esto qué quiere decir? Que la córnea es más curva en el centro que en la periferia, se va aplanando hacia la periferia, y también, a pesar de que se va aplanando hacia la periferia, también va a ser aún más plana en el sector nasal que en el sector temporal. Aquí en esta imagen que les presento podemos ver cómo en el cuadro la figura A sería un ejemplo de una córnea prolata,
más curva en la parte central y se va aplanando hacia la periferia. La imagen con la letra B sería una córnea oblata, que esto quiere decir que es más plana en el centro y se va curveando hacia la periferia. Y por último, la imagen con la letra C es una córnea hiperprolata. Esto quiere decir que la curvatura del centro se hace mucho más evidente. Esto puede estar dado por cirugías refractivas, por ejemplo, para corregir la hipermetropía, se busca que la córnea tenga esta forma. Pues algunas etiologías comunes que nos causan astigmatismo sería el queratocono, que es de las más importantes, de las patologías más importantes cuando hablamos de astigmatismo. Ectasias corneales, como la degeneración marginal pelúcida. Un ojo seco significativo, ya que a pesar de que la película lagrimal casi no ejerce un papel en la acomodación de la luz, si un ojo está demasiado seco, sí nos puede llegar a producir o puede llegar a aumentar el astigmatismo. Lesiones corneales, como en traumatismos, un pterigión que invada ya demasiado la córnea también nos puede producir astigmatismo, e incluso suturas corneales muy ajustadas después de una cirugía, por ejemplo, una cirugía de catarata, si la sutura queda muy tensa, nos puede producir aberraciones astigmáticas. Un poco de la localización, por así decirlo, del astigmatismo puede darse tanto en la córnea como en el cristalino. El astigmatismo corneal es el que es mucho más común. Se puede clasificar, una de sus clasificaciones puede ser que está dado con la regla o contra la regla. Con la regla significa que el eje está ubicado en los 180 grados, en el eje de los 180 grados, es decir, horizontal. Y contra la regla significa que está en el eje de los 90 grados. Ambos tipos de astigmatismo, el que es con la regla y contra la regla, tienen cierto límite, es decir, a los 180 grados puede ser más menos 20 grados y para los 90 grados también puede ser más menos 20. Esto cambia con algunas bibliografías, pero en general más o menos esos son los parámetros para seguirlo considerando con la regla, contra la regla. Y los astigmatismos que no caigan en ninguna de estas dos clasificaciones se clasificarían como oblicuos. También existe el astigmatismo cristaliniano. Este está dado principalmente por cataratas, una catarata que ya nos hace que los rayos de luz converjan en diferentes puntos focales dentro de la retina, o incluso también en una subluxación del cristalino. Al desacomodarse el cristalino, los rayos de luz pasarían por la periferia del cristalino, no exactamente por el centro, y esto nos causaría un astigmatismo. Aquí en esta imagen tenemos un ojo, el cual presentaría un astigmatismo con la regla, es decir, a 180 grados. Este puede estar dado, en los niños se da típicamente por una compresión de los párpados sobre la córnea. La deforma y aplana su meridiano horizontal. Esto va a provocar un efecto de una lente cilíndrica positiva con un eje horizontal. Luego, en la misma imagen, en la letra número B, vemos cómo los rayos de luz, al pasar por el meridiano horizontal y por el plano vertical, caen en diferentes puntos. Entonces, esa sería la base principal del astigmatismo. Es por eso que se explica que los rayos de luz caen en diferentes puntos de la retina y entonces no tenemos ni la visión cercana ni la visión lejana. Luego tenemos algunos conceptos geométricos para comprender un poco de la óptica del astigmatismo. Primero me gustaría definir qué es una figura toroide. Esto es una figura geométrica en forma de anillo, tan fácil y tan sencillo como es. Una forma de anillo o una forma de dona, una forma de llanta, eso sería un toroide. El siguiente concepto que me gustaría explicar es lo de una superficie tórica, que es una superficie con una forma como de balón de fútbol americano, o también lo han descrito como un balón de rugby. En cuanto ya a temas de la oftalmología, una superficie refractiva tórica sería llamada una lente tórica. Y las lentes tóricas, presentan dos meridianos principales que van a estar a una distancia
entre ellos, cada uno de ellos, de 90 grados. Uno de estos meridianos va a ser más curvo y otro de estos meridianos va a ser más plano. Los meridianos, los rayos de luz que caen en el meridiano más curvo son refractados como si se encontraran con una lente esférica de la misma curvatura, mientras que los rayos de luz que caen en el meridiano más plano se refractan como una lente esférica, pero con un menor poder dióptrico, que es lo que veíamos en la imagen pasada. Voy a regresar un momento a la imagen. En la imagen número B, ahí podemos ver cómo se refractan los rayos de luz y entonces caen en diferentes puntos. Bueno, sí, y bueno, esto da como resultado la falta de enfoque de las imágenes en un solo plano. Aquí les presento una de las imágenes del toroide, que sería el anillo o la dona, y al hacer un corte en el extremo del toroide, eso nos generaría la superficie tórica. En la imagen de la derecha tenemos los meridianos principales y ahí vemos cómo forman una cruz, y esa cruz es la que los separa en 90 grados cada uno de ellos. Aquí tenemos una vez más la imagen, aquí está con un poco más de definición. Se ve como las flechas de color rojo caen sobre el meridiano vertical, las flechas de color azul caen sobre el plano horizontal, y entonces estas ya se refractan en puntos y en distancias diferentes. Bueno, agregué algunos estudios auxiliares que me parece que son de relevancia para comprender un poco más el astigmatismo. El primero de ellos del que les voy a hablar es la medición de aberraciones de frente de onda. La medición de aberración de frentes de onda es uno de los métodos más populares a través de los cuales se miden aberrometrías. Esto se mide a través de un sensor de frente de onda de Hartmann-Shack. Lo que ocurre en este estudio es que un haz de luz de bajo poder se enfoca en la retina y este es propagado de vuelta a través de los diferentes elementos ópticos del ojo, y cuando va de regreso, después también pasa por una serie de lentillas hacia el detector. Cómo funciona es que la frente de onda, al pasar por los medios ópticos del ojo, como ningún ojo es enteramente perfecto, va a sufrir variaciones el frente de onda. Entonces, el arreglo de lentillas, al momento de que vuelva a pasar la frente de onda por ellos, va a hacer que caigan en otro punto de enfoque. Si fuera un sistema perfecto, como lo vemos en la imagen, que el frente de onda va de color rojo, caería en las lentillas de forma perfecta y el aparato ya detectaría los puntos de enfoque en los cuales tendría que caer. Sin embargo, como les repito, el ojo no es un sistema perfecto, hay modificaciones en los frentes de onda, y entonces las lentillas captan estos defectos y lo reflejan en otro punto de enfoque. En general, estas aberraciones son explicadas por los polinomios de Zernike, los cuales son fórmulas matemáticas que describen las superficies de sistemas ópticos. Es decir, brindan imágenes en tercera dimensión de lo captado por la medición de las aberraciones de frente de onda. Aquí tenemos una imagen de las frentes de onda cambiando de forma después de pasar por una lente. En esta imagen sería una lente perfecta, entonces todos los frentes de onda pasarían simétricamente entre ellos y a la misma distancia. Las aberraciones que son medidas pueden tener valores tanto positivos como negativos. Esto nos va a predecir el tipo de alteración en la calidad de la imagen, y entonces con los polinomios de Zernike, o sea, las aberraciones van a ser expresadas, mejor dicho, por los polinomios de Zernike. Estos ya están definidos, ya hay diferentes imágenes producidas en tercera dimensión para ejemplificarlos. Aquí les pongo ya la imagen del polinomio de Zernike que representaría el astigmatismo.
La magnitud en la que está representado las aberraciones de frente de onda se expresa en errores cuadráticos medios. Entre más altos sean los valores de estos errores cuadráticos medios, va a ser mayor la aberración y viceversa. Y también las aberraciones van a ser divididas en aberraciones de alto y de bajo orden. El astigmatismo regular nos va a provocar aberraciones de bajo orden y va a tener componentes ortogonales y oblicuos. Perdón, también se me olvidó explicarles lo del error cuadrático medio. El error cuadrático medio, para que lo entendamos, es la desviación de la frente de onda promediado entre la frente de onda completa. Es decir, es una división. Y con base en esa división es que se expresa el error cuadrático medio. Otro estudio que es de gran relevancia para el astigmatismo es la topografía corneal. Este nos provee de información altamente detallada acerca de la curvatura corneal. Cómo funcionan las topografías corneales, el topógrafo interpreta el reflejo de las imágenes queratoscópicas, que estas dichas de forma sencilla son los patrones de anillos de Plácido, como la imagen que estamos viendo en pantalla. Estos son reflejados desde la película lagrimal. El aparato capta estas imágenes de vuelta y los convierte ya en las imágenes que conocemos de los códigos de colores. Las irregularidades en la película lagrimal nos pueden llegar a alterar este estudio. Como mencionaba al principio de la plática, una alteración muy importante en la película lagrimal nos puede dar astigmatismo y entonces también va a evitar que se reflejen de manera correcta las imágenes queratoscópicas o los patrones de anillo de Plácido y el aparato no lo va a captar de forma completamente correcta. También es muy importante que al momento de hacer el estudio, uno no solo interprete las imágenes que ya arroja el aparato con los códigos de colores, sino que uno en verdad vea cómo se están reflejando los anillos de Plácido en la pantalla y de entrada uno sepa que tal vez por deficiencias de la película lagrimal, esa topografía ya está presentando cambios. Los anillos son proyectados en córneas, por así decirlo, normales y simétricas, mostrando espacios simétricos entre los círculos. Los círculos se van a ver como se ve en esta imagen, de forma simétrica y con espacios iguales entre cada uno de ellos. Y en las córneas con mayores curvaturas ya va a haber asimetría en los círculos. Aquí les presento una imagen representando esto que acabo de decir. En la figura con la letra A se ven los anillos de Plácido normales con distancias bastante simétricas entre ellos. Y en la imagen con la letra B ya hay cambios. Ahí podemos ver que cuando los anillos se encuentran más cerca cada uno de ellos, cuando se acorta la distancia, eso quiere decir que ahí la curvatura está siendo mayor. Mientras que cuando las curvaturas se separan, los círculos se separan más entre ellos, entonces la curvatura es más plana. Hablando acerca del código de colores de la topografía, las zonas más curvas van a estar siempre representadas por colores cálidos, colores rojos y naranjas. Las zonas más planas son representadas por colores fríos, por colores azules o verdosos. Las topografías corneales sin astigmatismo van a mostrar un patrón de colores relativamente uniforme, mientras que las córneas con astigmatismo van a mostrar colores más cálidos y con menos uniformidad. El astigmatismo regular, hablando ya de la topografía específicamente en el astigmatismo, va a tener una curvatura uniforme a lo largo de un mismo meridiano, es decir, va a presentar una forma ortogonal. Este tipo de astigmatismos con curvaturas uniformes, es decir, astigmatismos regulares, pueden ser perfectamente corregidos con lentes cilíndricas. Mientras que la imagen topográfica del astigmatismo regular muestra un patrón en corbata de moño, en un solo meridiano. Esta imagen
del patrón de corbata de moño está dado por un artefacto en los anillos de Plácido. La imagen de los anillos de Plácido, el aparato no detecta la curvatura en el punto central. Entonces, la curvatura meridional corneal parece que desaparece en el centro y se va reforzando conforme se aleja de la periferia. Aquí tenemos una imagen de esto que les comentaba. En la imagen de la izquierda tendríamos el patrón característico de la corbata de moño. Vemos cómo hacia el centro justamente se pierde, parecería como si de ahí naciera, por así decirlo, la imagen, y se va curveando más hacia la periferia. Ese sería un astigmatismo regular, es decir, con componentes ortogonales. Mientras que en la imagen de la derecha ya se pierde esa ortogonalidad, ya no está en un solo eje la imagen del moño. De hecho, se pierde totalmente, se ve cómo está hacia abajo y una parte de la cabeza, por así decirlo, cae totalmente hacia el lado horizontal. Ya no está solo en el eje vertical, sino que ya se va hacia el eje horizontal. Los usos prácticos de la topografía corneal en la cirugía refractiva, pues detectar astigmatismos irregulares, descartamos a estos pacientes como candidatos a la cirugía refractiva. Si me escuchan, me salió que mi conexión a internet era irregular. Se trabó poquito, Sí, te pero perdiste un ya, poco. ya te escuchas otra. ¿Ya? ¿En qué se quedaron? ¿Empezando esta diapositiva? Sí, en Sí, el inicio. Ok. Bueno, entonces los usos de la topografía corneal en la cirugía refractiva sería que en cuanto se toma el estudio de topografía y se ve que los pacientes tienen un astigmatismo irregular, estos quedan descartados para la cirugía. La topografía también se puede realizar de forma seriada para darle seguimiento a los pacientes en los que en una primera topografía no se tiene totalmente clara la etiología, entonces se puede seguir estudiando ese astigmatismo con topografías. Los pacientes usuarios de lentes de contacto para realizar el estudio deben suspenderlo por al menos 2 semanas. La AAO especifica que para las lentes de contacto blandas se recomienda esas 2 semanas. Para las lentes de contacto rígidas, permeables al gas, se recomienda suspenderlas por 3 semanas. Y también menciona que hay algunos doctores que les gusta suspenderlas 1 semana por cada año que los pacientes usaron las lentes de contacto. Entonces, bueno, podemos creo que quedarnos con la idea de que sí se deben de suspender las lentes de contacto. Hay que saber qué tipo de lente de contacto usa el paciente para saber cuánto tiempo suspenderlas. Los pacientes con queratocono o con ectasias corneales también quedan descartados para ser candidatos a cirugía refractiva. Aunque hay algunos nuevos estudios que buscan determinar la efectividad de la combinación de cirugías queratorrefractivas en combinación con cross-linking. Es decir, primero se hace una estabilización de la córnea se hace la cirugía queratorrefractiva y después se busca una estabilización por medio de cross-linking. Bueno, hablando ahora un poquito de tratamiento, la forma más sencilla de corregir los astigmatismos regulares, pues es con lentes cilíndricas. Estos son los astigmatismos con los que nos topamos más frecuentemente en la consulta, astigmatismos regulares que pueden ser corregidos con unas simples lentes. La forma de corregir el astigmatismo es colocando una lente cilíndrica de la misma potencia y con eje y del mismo eje, pero con signo opuesto. Es decir, un astigmatismo que esté en un eje horizontal con una potencia de +2 debe ser corregido en ese mismo eje horizontal, pero con un signo opuesto de -2. En general se deben de buscar 3 cualidades para el momento de corregir el astigmatismo. Se debe de buscar el poder del cilindro, el eje de este y por supuesto completar el poder del componente esférico si es que este existiera. Aquí les presento una imagen de un astigmatismo
regular con la regla, es decir, que está en el eje de los 180 grados, en el que se le coloca una lente cilíndrica negativa en el mismo eje horizontal para compensar la forma de la córnea, en la cual su eje vertical es el que es más curvo que el eje horizontal, es decir, el de los 180 grados. Voy a tocar también un poco el tema de transposición de signos, esto relacionado a las recetas refractivas, ya que hay algunos países como Estados Unidos que llegan a utilizar cilindros positivos, entonces pues me parece que es un punto importante a mencionar. La forma de realizar la transposición de los signos es, hay que realizar la operación algebraica entre la esfera y el cilindro original, tomando en cuenta las leyes de los signos. Es decir, hay que respetar si tenemos esferas positivas o negativas, y el cilindro pues siempre va a ser negativo, entonces hay que tomar en cuenta esas leyes de los signos. Ya que se hace esa operación, después pasamos únicamente con el cilindro, el cual va a pasar con el mismo poder dióptrico, pero con el signo opuesto. Si estamos con un cilindro negativo, entonces pasaría con la misma potencia, pero con un signo positivo. Y en cuanto al eje, a este se le suma o se le resta 90 grados de acuerdo al eje original. A mí en lo personal se me hace más sencillo simplemente solo siempre sumar 90 grados, y en cuanto llegas a los 180 grados, pues ahí lo tomas como si llegaras al cero, y lo que te está faltando de sumar, solo lo sigues sumando, y entonces ya te va a quedar así el eje. Se me hace más fácil que aprenderme que si está en tal eje le sumas y si está en tal eje le restas. Aquí les coloco un ejemplo de esto de la transposición de los signos, en el que tenemos una refracción de una esfera de +2 con un cilindro de +1 con un eje de 180 grados. Entonces, primero realizaríamos la operación algebraica de la esfera y del cilindro, que sería +2 con +1, nos daría +3. Después hacemos el cambio del signo del cilindro, que únicamente pasaría con el signo opuesto, es decir, de +1 a -1, y al eje le sumamos los 90 grados, 180 más 90, pues nos quedaría un eje de 90 grados. Entonces, el resultado de la transposición de los signos de un +2 con +1 a 180 sería +3 con -1 a 90. Por último, les comparto un estudio que encontré que se me hizo bastante interesante, que es un seguimiento de resultados de 15 años de pacientes que se les realizó cross-linking corneal con riboflavina y con luz UVA. Este estudio lo encontré en el American Journal of Ophthalmology. El estudio analizó la estabilidad del tratamiento con cross-linking como ya les dije, con riboflavina y con luz UVA en un periodo de 15 años en un total de 42 ojos. El tipo de estudio es un análisis de seguimiento retrospectivo de pacientes de estudio de intervención. Este fue hecho en el Hospital Universidad Carl Gustav Karus de Dresde, Alemania, que me parece muy interesante que leyendo del artículo también leí que ahí en Dresde, Alemania, fue uno de los primeros lugares en el mundo en los que se empezó a investigar y a hacer cross-linking. Los parámetros que evaluaba el estudio era la mejora de la agudeza visual corregida, el estudio de biomicroscopía con la lámpara de hendidura, topografía corneal y grosor corneal. Los pacientes seleccionados para el estudio fueron seleccionados y tratados entre los años 2001 y 2006. En este periodo se estudiaba a los pacientes que tuvieran un grado de progresión de queratocono, el cual era evaluado con la clasificación de Amsler-Krumich, y si los pacientes presentaban progresión, eran sometidos al tratamiento con cross-linking. De primera instancia se sometía al tratamiento a los pacientes y se realizaba una primera medición 9 meses después de la intervención. Esto para darle tiempo a los queratocitos que tuvieran tiempo de recuperarse, y entonces por eso hasta 9 meses después es que se realizaba esta primera revisión.
Me pareció interesante que en el artículo solamente se clasificó a los pacientes como etapa 1, etapa 2 y etapa 3 de la clasificación de Amsler-Krumich. No mencionan ni siquiera por qué no se toma en cuenta el grado 4. No lo mencionan en los criterios ni de inclusión ni de exclusión, pero bueno, me parece que es un punto importante a mencionar, que solo se toma en cuenta las etapas 1, 2 y 3. Como resultado del estudio, 42 ojos recibieron el seguimiento completo de los 15 años. El valor promedio de las queratometrías cambió de 50.3 dioptrías a 47.5 dioptrías, esto con una P menor a 0.001, es decir, es estadísticamente significativo. El grosor corneal más delgado se adelgazó 40 micrómetros más, esto también con una P menor a 0.001, estadísticamente significativo. La mejora de la agudeza visual también cambió medido con la escala Logmar de 0.4 a 0.2. Aquí la P fue menor a 0.05, que en el estudio ellos lo mencionan que no lo toman como estadísticamente significativo. Un 14% de los pacientes, bueno, más bien de los ojos atendidos, fue necesaria la reintervención. Esto por progresión de la enfermedad. Continuaban evaluando los aspectos clínicos y topográficos y solamente en 14% de los pacientes fue necesaria una reintervención. Se presentó cicatrización corneal moderada también en el 36% de los ojos tratados en este estudio. Como conclusión del artículo, los autores establecen que el tratamiento de queratocono con cross-linking con el protocolo habitual de riboflavina con luz UVA ha probado ser un tratamiento efectivo y estable en la etapa progresiva de esta enfermedad. A mí, en lo personal, me parece interesante que se haya dado un seguimiento tan largo a estos pacientes, que al analizar la estadística, pues los resultados fueron estadísticamente significativos, aunque creo que algunos de los puntos débiles sería pues principalmente el número de ojos tratados. Tal vez haya que ampliar un poco más el número de ojos tratados para darle más peso a una revisión como esta. Pues de mi parte sería todo. No sé si mis compañeros R1 tengan alguna duda, algo que no les haya quedado claro, y pues mis compañeros R+ y Fellows, si tienen alguna aclaración o algún comentario que hacerme, pues es más que bien recibido. Una pregunta, sí mencionaste el astigmatismo en la muela. Se escucha un poquito cortado, Ale. Hola, hoy sí me escuchan. Muy cortado. Si gusta, puede escribirlo en los comentarios, doctora, si puede, y lo leo y le contesto, porque se está escuchando muy cortado. Hola Gustavo, muy buena clase. Oye, solo una pregunta, una observación, en donde pusiste como el ejercicio de la transposición, hay ¿Sí? que cambiar, no sé si te pueda regresar o no sé Sí, si claro. bien mal, Sí. pero creo que no sé, ahí pues, ¿Sí? dale. No, en el ejercicio que pusiste, ¿Ahí? ajá, ahí, por ejemplo, en el resultado, hay que cambiar el signo del cilindro. Entonces, así como estaba ahí de arriba de positivo a negativo, justo, era porque no lo había visto, pero de ahí todo lo demás, Okay, sí. nada más de considerarlo de sumar los ejes. Este está bien fácil porque es de 80 a 90, el tema es cuando son otros, perdón por el ruido, otros ejes, pero sí tenerlo en cuenta y pues por ahí al pendiente nada más lo de la suma del eje, ¿vale? Y cambiar siempre el signo y sumar, y ya, es todo. Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctora. Y a ver, aquí ya me puso en el chat la doctora que si puede explicar lo del astigmatismo miópico simple, mixto e hipermetrópico.
Sí, doctora, con todo gusto. Cuando tenemos una refracción que combina astigmatismo con miopía o con hipermetropía, entonces este va a ser descrito como astigmatismo miópico o hipermetrópico. Después, dependiendo de las dioptrías que tenga cada uno de estos, se tiene que usar es que sí me faltó poner una diapositiva con eso para explicarlo con una gráfica. Pero cuando al hacer las sumas, bueno, sí, más bien al sacar las diferencias entre el poder dióptrico del astigmatismo con el de la miopía o con el de la hipermetropía, cuando caen del mismo lado de la retina, entonces este sería, por ejemplo, ponen un ejemplo con una miopía, sería un astigmatismo miópico compuesto. Cuando caen en diferentes puntos de la retina, sería un astigmatismo miópico simple. Y cuando caen justo o sea, cuando tienes, por ejemplo, un -2, un -2 con un +2, entonces ese sería un astigmatismo miópico simple. No sé si me expliqué, doctora. Hola, hola, ¿hoy sí me escuchan? Sí, ya la escuchamos, doctora. Sí, Ya te escuchas mejor. Ok, bueno, lo que yo quiero es que me pongas ejemplos de refracción, digamos, si tenés -2, -1 por 90, ¿a qué equivale eso? Si tenemos +3, -3 a 0, ¿a qué equivale eso? No sé si me puedo dar a entender cómo quiero los ejemplos de un sí. astigmatismo miópico simple, o un hipermetrópico compuesto, un mixto, ¿sí? Sí, doctora, sí. A ver, déjenme anotarlo como en una hojita como para yo también verlo y hacerlo más. Por ejemplo, ahorita el que nos mencionó, ¿cómo me dijo, doctora? Sería una buena idea, por ejemplo, pongas la cámara y en la cámara enseñes la libretita. Bueno, Yo sí. pregunto esto porque el doctor Gutiérrez es pregunta de siempre, entonces les va a preguntar. Entonces, Sí, pon los ejemplos de cada uno de ellos y lo vas explicando, porque sí les va a funcionar mucho eso a tus compañeros. sí, claro que sí, doctora. Bueno, no sé si gusta para pues también hacerlo bien y compartirlo con todos. Puedo prepararlos en una diapositiva y también cuando se dé un tiempo lo platico, lo explico, pues sería rápido, puede ser al finalizar alguna otra clase. La clase de Isaba y luego das tú esa diapositiva para que tenga chance. Sí, ok, sí, doctora. Entonces, si gusta, empezamos con tu clase, Isaba. Sí, doc. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí se escucha. ¿Me escuchan? Es que está fallando un poquito el internet. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Disaba Gallardo, R1, por quien no me conoce, de Guadalajara, y voy a hablar sobre el tema de presbicia. Ok, la presbicia es lo mismo que vista cansada y viene también del griego ojo viejo.
¿Qué es la presbicia? La presbicia es un estado refractivo en el cual el cristalino pierde la capacidad de enfoque o acomodación. Es una condición fisiológicamente normal. Es un estado progresivo relacionado con la edad a partir de los 40 años. Ok, antes de iniciar, me gustaría que recordáramos que el cristalino es una lente biconvexa, la cual tiene como principal mecanismo de acción la acomodación. Para un ojo hemétrope, el cristalino aporta 20 dioptrías. Una de las etiologías principales de la presbicia son cambios en la elasticidad del cristalino, esclerosis en cristalino, cambios en la inserción sonular. También como consecuencia de envejecimiento, el cristalino pierde transparencia y mucha flexibilidad. Una de las principales causas a nivel mundial es el aumento en la rigidez del cristalino, el cual nos puede llegar a causar lo que viene siendo la presbicia. Okay. Los factores de riesgo principales de la presbicia es la edad, distancia de trabajo, otras enfermedades como viene siendo hipermetropía, diabetes, esclerosis múltiple y enfermedades cardiovasculares, medicamentos antidepresivos, antihistamínicos y diuréticos. Ok, vamos a hablar sobre la acomodación. La acomodación es el mecanismo por el cual el ojo puede cambiar el ojo puede cambiar la refracción al alterar la forma y la posición del cristalino, la cual es la principal función del cristalino. Hay diferentes tipos de teorías, las cuales han estado en estudios a lo largo de los años, que hablan sobre el mecanismo de la acomodación, el cual sigue siendo un poquito controversial. La teoría de Helmholtz es una de las principales, que es lo que nosotros conocemos como el mecanismo de la acomodación, en el cual el músculo ciliar se contrae y las uniones ciliares de las fibras sonulares se relajan, moviéndose hacia adelante y hacia adentro, permitiendo que el cristalino no se tensione. En el proceso de la acomodación adopta una forma más esférica, incrementando el espesor y el poder dióptico para poder enfocar los objetos cercanos. Una de las teorías también importantes es la teoría de Henderson, la cual crea un paralelismo entre la acomodación y la actividad pupilar, una dilatación y una contracción que viene siendo recíproca. El mecanismo parasimpático de miosis es predominante sobre el componente simpático de la midriasis. Muy bien, bueno, aquí pongo una imagen un poquito hablando sobre la acomodación. Vamos a hablar sobre la visión lejana, en el cual el músculo ciliar se encuentra relajado, las fibras de la zónula están un poquito tensas y el cristalino en ese momento se aplana y es lo que utilizamos pues para nuestra visión lejana. En la visión próxima o visión cercana es lo contrario, el músculo ciliar se encuentra contraído, las fibras zonulares se relajan, provocando que el cristalino se abombe y así generemos lo que viene siendo el mayor poder refractivo y podemos enfocar. En esa misma posición de acomodación, el ojo sufre modificaciones también sobre la acomodación, que viene siendo la miosis y la convergencia. Este es un video en el cual explica un poquito el mecanismo de la acomodación. A continuación, vamos a ver en una representación de vídeo en qué consiste la acomodación ocular. La acomodación ocular es la contracción del cuerpo ciliar aplicando fuerzas por todos los elementos de la zónula, fuerzas que a su vez se distribuyen directamente en la nariz. Estas fuerzas consiguen aumentar el poder dióptrico del cristalino a través del aumento de su grosor y del aumento de su curvatura. Cuando esto ocurre, enfocamos de cerca. Cuando la zónula se relaja, todas estas fuerzas se relajan, disminuyen y el cristalino se aplana. Con esto estaría el ojo en un llamado estado de reposo, que es lo que se requiere para la visión de lejos. Bueno,
¿Eso fue el video? A continuación. Ok. Ahora vamos a hablar sobre la amplitud de la acomodación. La amplitud de la acomodación es la capacidad máxima que tiene el ojo para enfocar con el cristalino. Esta se mide en dioptrías. Esta es una tabla que saqué de la American Academy, que habla sobre el promedio de amplitud en la acomodación en dioptrías para diferentes edades. A partir de los 40 años se dice que la acomodación comienza a decaer. En este caso viene siendo una dioptría cada 4 años y a partir de los 48 años comienzan a ser 0.5 dioptrías cada 4 años. Esta viene siendo una tabla de Donders, es de optometría, que los valores de la amplitud de la acomodación con respecto también a la edad, ahí vienen un poquito diferentes los valores. A los 10 años la amplitud es de 14, como se ve que a partir de los 40 la amplitud ya viene disminuyendo demasiado a 4.5 dioptrías, de 45 a 3.5 y a partir de 50 a 2.5. ¿Qué ocurre en la presbicia? Ok, el ojo no es capaz de enfocar la luz directamente sobre la retina, debido pues al endurecimiento que tiene el cristalino, por lo cual los rayos de luz enfocan en la parte posterior de la retina, como viene aquí en la foto. Ok. Uno de los síntomas principales en la presbicia es la dificultad para enfocar de cerca, la astenopia y dolor de cabeza. Ok, tenemos aquí también un problema de la presbicia que viene siendo el déficit de la acomodación, que es una pérdida prematura de la amplitud acomodativa, también visión borrosa, incapacidad de sostener esfuerzo de acomodación y síntomas astenópicos. Tenemos lo que viene siendo también la presbicia prematura, es una enfermedad debilitante, concurrente o pasada. Esta puede ser también inducida por diferentes fármacos, entre ellos tranquilizantes, parasimpaticolíticos. Las causas más frecuentes de una presbicia prematura es la hipermetropía no corregida y miopía sobrecorregida. Ok. El déficit acomodativo permanente pueden ser por trastornos neurogénicos, encefalitis, traumatismos craneoencefálicos, y en muchos de los casos pues, no se determina una etiología como tal. Ok, el exceso de la acomodación también puede ser un problema por un espasmo en el músculo ciliar, lo cual no lo provoca. Las características en un exceso de acomodación también son casi las mismas: dolor de cabeza, visión borrosa, y también se puede ver un punto anormalmente cercano, iridociclitis, anticolinestérásicos, errores en la refracción que no son corregidos, periodos prolongados de intenso trabajo de cerca, ansiedad y tensión. El abordaje integral, pues tenemos que evaluar la retina, evaluación de la integridad muscular, estudio con lámpara de hendidura, valoración de agudeza visual, estudio con refracción. Ok, utilizamos ciertas cartillas para visión cercana, algunas de ellas puede ser la de Jagger o Rosenbaum. A 30 centímetros es cuando el paciente se las tiene que poner, pues para el utilizar esas cartillas. El manejo viene siendo con anteojos, lentes convexas a 1 y 3 dioptrías, lentes de contacto, de monovisión o multifocales, cirugía, medicamentos. Uno de ellos es la pilocarpina. Bueno, tengo aquí adiciones en dioptrías en función con la edad. Esta es una tablita en la cual un paciente con edad de 45, al ponerle lente se le tiene que adicionar pues a 1 o a 1.25, de 50 a 1.50 a 1.75, de 55 de 2 a 2.25, de 60 a 2.5 o a 3. Este es un ejemplo de un paciente con 45 años que se le pone esta es su refracción, y el paciente, si solamente quisiera lentes para ver de cerca, se le agrega pues a la esfera nada más. En bifocales y en progresivos se pusiera una adición, que es lo que pues usualmente hacemos en la receta. Okay. Los lentes monofocales son lentes convergentes.
Hay también lentes convergentes. El paciente puede observar objetos cercanos, pero no pueden ver de lejos. Son un poco incómodos, por lo tanto, pues no lo dejamos mucho, porque los pacientes tendrían que utilizar otro tipo de lentes. Los lentes bifocales, estos son útiles a distancias lejanas y cercanas. Estas no tienen visión intermedia. Las lentes progresivas son las lentes que tienen las 3 tipos de visión: cercana, lejana e intermedia. Estas requieren un posicionamiento riguroso respecto a la pupila y los pacientes tardan un poquito más en adaptarse con este uso de lentes. Ok, hay diferentes técnicas quirúrgicas que nos pueden ayudar en el tratamiento de la presbicia, como la esclerotomía ciliar anterior y cirugía de segmento de expansión de esclera, lente intraocular, implantes corneales o láser. Ok, las farmacológicas que nos pueden ayudar en la presbicia es el ácido lipoico. Principalmente actúa en los puentes de disulfuro de las proteínas del cristalino, lo cual aumenta la elasticidad del cristalino. La pilocarpina, esta genera contracción espasmódica del músculo ciliar y pues nos ayuda principalmente en el enfoque. Bueno, aquí yo agregué un artículo el cual habla sobre la pilocarpina, el clorhidrato de pilocarpina al 1.25 es una innovación en la prescripción de la presbicia. Recordemos que ahorita la pilocarpina es uno de los fármacos aprobados por la FDA, pero aún no se conoce mucho su mecanismo de acción. Voy a hablar un poquito sobre la pilocarpina. El mecanismo de acción de la pilocarpina es un agonista de los receptores muscarínicos colinérgicos, principalmente actúa en receptores M3. Estos se encuentran en el músculo liso, como en el músculo esfínter del iris y músculo ciliar, lo cual produce una contracción del músculo del iris, lo que provoca una contracción pupilar haciendo una miosis. Eso ayuda mucho a la profundidad y enfoque y permite visión cercana e intermedia, sin interrupción de otro tipo de situaciones como corrección de lentes. Bueno, este estudio habla sobre el objetivo principalmente de este estudio, es un estudio de revisión, habla sobre revisar la eficacia y seguridad de la solución oftálmica de clorhidrato de pilocarpina al 1.25% en presbicia y su formulación con tecnología pH-HAST, que permite el equilibrio entre el pH fisiológico de película lagrimal y mejorar la biodisponibilidad y disminución de los efectos secundarios. Principalmente este artículo revisa varios estudios en sí, que incluyen estudio piloto, fase 1, 2 estudios en fase 2 para determinar la concentración óptima de la solución y 2 estudios fase 3, que son multicéntricos, dobles ciegos y aleatorios, para evaluar la eficacia y solución de gran número de participantes. En los estudios se utilizó diferentes concentraciones de la pilocarpina y se evaluaron diferentes parámetros visuales como agudeza visual cercana, corregida a distancia, mesópica, visión cercana, intermedia y lejana. Se realizó también el estudio farmacocinético para evaluar la exposición sistémica y la eliminación de la pilocarpina, el cual arrojó como resultado que los pacientes tratados con solución oftálmica de clorhidrato de pilocarpina mejoraban en agudeza visual cercana e intermedia en comparación con pacientes tratados con placebo, los cuales ganaron más de 3 líneas en agudeza visual corregida a distancia, mesópica, binocular y de alto contraste. Fue bien tolerada la pilocarpina. Los efectos secundarios fueron muy leves y transitorias. Uno de los principales fue nada más la visión borrosa. Con solo una administración una vez al día, el 94% de los individuos en fase 3 mejoraron visión. Los efectos fueron vistos en 15 minutos y la mejoría de visión duró de 6 a 8 horas aproximadamente. Las conclusiones fue que el clorhidrato de pilocarpina es segura y efectiva para mejorar la agudeza visual cercana e intermedia en pacientes con presbicia y puede ser una opción muy factible para pacientes que no quieren depender de lentes o no se quieren realizar alguna cirugía.
Y pues bueno, eso es todo de mi parte. No sé si me haga falta algo, si desean agregar algo. Gracias. Hola, nada más, es muy importante la tablita esa que compartiste de las edades. Aparentemente es algo muy sencillo, pero luego se nos olvida. Entonces, es muy, muy importante que siempre tengan en cuenta las edades para las adiciones y es hasta más 13, nada más. Ok. Muchas gracias, doctor. De hecho, me parece, la vez pasada que vine aquí a Guatemala, el doctor Rudy comentó que él utiliza máximo hasta 2.75, si más no, corrígenme si no dice eso el doctor, pero me parece que sí, hasta más 2.75 porque dice que el más 3 ya es un poquito molesto a veces para los pacientes, pero o sea, no estoy seguro. Muchas gracias, doctora. Yo, yo, yo he visto casos donde sí llegan a utilizar hasta más 3.25 y he preguntado y me han dicho que sí es válido cuando sienten una leve mejoría con .25. Yo también estaba con la idea de que era hasta más 3 y me comentaron que era válido un .25 más. No sé aquí alguien que me pueda aclarar ese punto. Lo que pasa es que en las ópticas es hasta más 3, Javier. O sea, no te hacen más 3.25 según lo que yo sé. Sí, es lo que yo también tenía entendido, pero he visto que te digo, pasan hasta .25 y digo, bueno, pues está bien, pero no sé si alguien tenga alguna experiencia con eso. Sí, también he tenido yo, por ejemplo, esa duda con el más 2.75 y en el momento que le pruebo a los pacientitos la graduación, me aceptan hasta el más 3, entonces pues también es como generalmente, pues dependiendo del paciente, ¿no? También. O sea, o lo usas dependiendo de la tablita o se lo mides de paciente para ver cuál es como el pacientito. Hola, hola. Lo correcto siempre es probarle al paciente. Aunque tenga 40 años, probarle. A lo mejor ni no lo necesita todavía. Sí, siempre es probarlo con el paciente. ¿Ve mejor que acá las letras o en este? No, pues con nada. No, pues si le toca un 1.50, pero ella dice que con 1.75, lo mejor siempre es probarle al paciente. Y la De forma más hecho, rápida, si usamos el foróptero, ahí tiene el palito ese y se convergen el foróptero y la tablita que se gira. No sé si la han visto, esa es la forma más rápida para mí, ¿verdad? Porque ese de es que probárselo con las lentecitas, fastidio. sí, de hecho me pasó hoy, di unos lentes con hasta más 3, pero no llegaba a Jagger 1 y cuando le puse el 25 llegó a Jagger 1, entonces yo estaba con la idea igual que el doctor Fernando de que es hasta 3 y la de laboratorio te lo hace hasta 3. Entonces yo dije, bueno, le voy a poner el .25 más 3.25 y ya si el laboratorio lo hace con 3.25, pues adelante. Y si no, pues que por lógica quede que va a ser hasta más 3 y listo. Hay casos en los que sí se deja un más 3 de cerca y es en los casos de los pacientes de baja visión. Cuando hay pacientes con baja visión se puede dejar hasta un más 6. No se deja más de más 6 porque ya se pierde la convergencia. En ese caso ya se dejan lupas. Entonces más que todo se ocupa con pacientes de baja visión. Hola, hoy Así sí me... es. Sí, sí te escuchas, Ale. Ok, gracias, Ruth. ¿Qué otra cosa es importante cuando dejamos lentes para cerca? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La distancia interpupilar, porque con convergencia hay que quitarle 2 milímetros. Aparte de la distancia interpupilar, ¿qué otra cosa nos interesa? La altura de la oblea. Algo más importante en cuanto al trabajo de cada persona. Preguntar si, o sea, en qué distancias se frecuenta más el pacientito fijar su visión y ya ver si se escoge un lentecito bifocal o uno progresivo. ¿Eso es lo que comenta, doctora? La distancia. Mande, perdón.
¿Cómo se llama? Distancia focal. La distancia de trabajo, Ok, distancia focal. ¿Cómo se saca la distancia focal? Se saca midiendo pues la superficie anterior de la córnea, o sea, la medición que da de la córnea hacia pues hacia el objetivo a fijar, ¿no? En este caso, pues lo que quiere ver a cierta distancia, tengo entendido. O también, ¿mande? Pero, vaya, un ejemplo, tenés 70 centímetros, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a saber cuántas dioptrías le vas a colocar? O si el paciente tiene una distancia focal de 30, ¿cómo vas a sacarlo? Oh, ya. No, eso no lo recuerdo, la verdad. Uno entre la distancia o las dioptrías. El doctor Francisco ya recibió un poco de eso, entonces no sé si nos puede ayudar ahí. Bueno, si era la distancia es uno entre las dioptrías, da la distancia. Y para la distancia, pues sería a la inversa. Es como hacer una regla de 3. Es lo mismo, uno entre lo que te den. Dioptrías o O distancia sea, se focal. despeja y se da lo que es distancia o la resta de una cantidad de dioptrías. Ok, son 100 entre la distancia, ¿verdad? Así van a sacar las dioptrías, digamos 100 entre 70 les va a dar un número, entonces eso es muy importante. Otra cosa que tienen que tener en cuenta los residentes de primer año cuando están dejando lentes es los pacientes hoy en día ocupan computadora, entonces obviamente los bifocales no van a servir para ese tipo de lente, de trabajo, entonces traten de dejar un poco menos, un punto 25 menos, porque la distancia de la computadora es diferente a la distancia de lectura. Si no, es un seguro reclamo, entonces traten de tomar en cuenta. Le hago énfasis de nuevo en esto, porque a mí me ha pasado que los pacientes le dejo menos y al final necesitan más. Pero ¿por qué le dejo menos? Porque trabajan en computadora, entonces eso es muy importante. No sé si me escucharon bien. Sí, Sí, lo doctora. escuchamos bien, doctora. Sí, doctora. Aunque para eso también los progresivos serían una buena opción. Explicándole siempre al paciente cómo funciona el progresivo, porque ese es el principal problema de que se quejen con el lente progresivo, que no les explicamos cómo funciona y cómo, o sea, cómo viene la graduación en el lente. Entonces siempre te dicen, es que cuando volteo, o sea, cuando nada más con los ojos, o sea, cuando mueve la mirada hacia acá, dicen, es que cuando volteo no veo, pues es que tienen que voltear toda la cabeza, ¿sí me explico? Igual cuando dicen, es que las escaleras se me mueven, pues es porque tienen que bajar la cabeza, no van a ver por abajo. Entonces, es muy importante explicarles a los pacientes cómo funciona el lente progresivo. Eso es más Sí, que hay que todo. explicarle bien eso del corredor óptico porque es un problemón. Y dependiendo la marca, hay unos que Shamir o Essilor tienen un mejor corredor óptico, pero a los lados tienen la aberración. Entonces, con que se vayan 1 milímetro o 2, ya no veo, doctor. Entonces, lo que dice el doctor Fernando es, primero mejor pongámosle un bifocal y si se adapta al bifocal, mejor pasamos ¿cómo se llama? Al progresivo, porque si no es un dolor de cabeza y No, el dinero. bifocal nunca. No, hay que tener, No, eso sí no se puede hacer. Sí, si un paciente va a utilizar un progresivo, se puede pasar perfectamente un bifocal, pero si un paciente ha utilizado un progresivo, es poco probable que se adapte. Sí, lo dije bien. ¿Verdad? Si un paciente ocupó un bifocal y nosotros lo queremos pasar a progresivo, no se va a adaptar. Pero un paciente que utilizó un progresivo, sí es más fácil pasarse un bifocal. Eso ténganlo en cuenta, porque yo he tenido pacientes de que médicos le han cambiado de bifocal a progresivo y llegan a decirme no me siento bien, obviamente porque ya se acostumbró a un bifocal, entonces es poco probable que se adapte. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con los lentes progresivos que ahora están en los de campo visual amplio.
Acá se ocupa en Guatemala mucho el Franklin, que ese es muy bueno para la adaptación. Yo prefiero que el paciente gaste más, pero va a estar más contento que ocupe un básico, que es un poco más económico, pero en realidad es más difícil la adaptación. Eso sería un poco de lo que les podría decir. No sé si la doctora Ruth quiere abonar algo. Yo nada más para terminar, lo que decían de las ópticas del +3, para el bifocal el máximo es +3. Para el, ¿cómo se llama? Ay, el progresivo pueden tener hasta +4 aquí, o sea, para lectura, pues, para tenerlo en cuenta. Digo, en Shamir, en México, no sé aquí, la verdad. Y luego lo de la altura del puente de lente, porque hay gente que compra lentes que son para cachete y no para el ojo. Entonces tienen el eje visual en el marco de arriba, entonces traen unos lentes de cachete acá de pómulo. Muy bonitos y todo, pero pues no, no jalan. Una pregunta, chicos, a los R1. Hemos estado hablando de miopía, astigmatismo, hipermetropía y ahorita ¿cuántos de ustedes saben hacer retinoscopía? Pues no, la verdad se me dificulta, o sea, tengo la teoría más o menos clara, pero en la práctica ya es mucho más difícil, la verdad. Sí, igualmente. Yo sí lo sé hacer. Excelente. Ahí lo digo porque el otro día tuve un pacientito niño y sí, ajá, aquí, acá, sí, acá. Ya saben que no cooperan muchos o algún paciente con alguna discapacidad, ¿no? Capacidad para comunicarnos o algo. Y ahí nos saca la chamba la retinoscopía, ¿no? Claro que ahí nos da la total y todo y las cuentas y lo que quieran después. Pero siempre es fundamental hacerlo. Edúquense a hacerlo ahorita para que luego no batallen. Si quieren, dilátenlo y para que vean la pupila así gigante y el reflejo sin tanto problema. Ya después se van a ir adaptando a hacerlo cada vez mejor. Le van a ganar al autorrefractor, les aseguro. ¿Y qué más? Bueno, no sé si quieran que ya dé lo de los tipos de astigmatismo. Simón, échale. Sí, sí, lo tienes ahorita y una vez lo vemos. Sí, doctora. Listo, ahí no sé si se vea bien mi pantalla con todo y el puntero rojo. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Bueno, el primer ejemplo que les puse sería un astigmatismo miópico compuesto con la regla. Entonces, pues evidentemente lo primero sería ver que tiene un componente cilíndrico, ¿no? Entonces de ahí empezamos hablando que es un astigmatismo. Después nos fijamos en el signo que tengamos en la esfera. Si es negativo sería miópico, si es positivo sería hipermetrópico. Entonces en este primer ejemplo que les pongo una graduación de -1 con -2 a 180. Entonces ahí estamos hablando de un astigmatismo miópico compuesto, que ahí es donde entra la explicación más importante. Puse este plano cartesiano en el que justo en este punto 0, aquí tenemos donde estoy señalando, aquí tenemos que imaginar que está la retina. Hacia atrás pues estaría ya pues el nervio óptico, por así decirlo, y hacia adelante tendríamos el vítreo, hacia los negativos, que son, o sea, son los puntos focales en los que caen las miopías, caen por delante de la retina, y las hipermetropías caen por detrás de la retina. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo del 0, tenemos que empezar con nuestra esfera. Tenemos aquí una esfera de -1, nos colocamos aquí en el -1,
Y luego, o sea, respetando las leyes de los signos, tenemos que restarle otra vez el -2 del cilindro. Quedaríamos en el -3 y aquí lo importante es que quedamos del mismo lado que sería antes de la retina. Entonces, esto es lo que lo haría un astigmatismo miópico compuesto. Después, viendo el eje, que es de 180 grados, ahí ya lo definimos como con la regla. Después, en el siguiente ejemplo, tenemos un -2 con -3 a 90. Es casi el mismo ejemplo. Sería un astigmatismo miópico compuesto porque quedamos del mismo lado, es decir, antes de la retina, y solamente sería contra la regla porque cambia el eje que está a 90 grados. El siguiente sería un astigmatismo hipermetrópico compuesto. Hipermetrópico porque ya tenemos una gradación de hipermetropía con +2. Entonces, volviendo a nuestro plano cartesiano, partimos en nuestro +2, restamos el -1 que nos da el cilindro y seguimos estando del mismo lado de la retina, seguimos estando por detrás. Es por esto que este sería un compuesto. Y por el eje de 50 grados sería un oblicuo. Entonces, +2 con -1 por 50 es un astigmatismo hipermetrópico compuesto oblicuo. Después volvemos a situarnos en el 0 de nuestro plano cartesiano. Tenemos un +1 con -4 a 90 grados. Nuestra esfera es positiva, estamos hablando de hipermetropía, entonces es un astigmatismo hipermetrópico mixto. Aquí es mixto, ¿por qué? Porque con base en nuestro plano cartesiano estamos empezando en el lado positivo, en el +1, pero al restarle las 4 dioptrías de nuestro cilindro, nos vamos hacia el lado de los números negativos, hacia el -3. Es decir, virtualmente cruzamos nuestra retina. Cuando esto sucede es cuando la clasificación se vuelve mixta. Entonces este es un astigmatismo hipermetrópico mixto contra la regla por el eje de 90 grados. Por último, tenemos un ejemplo de una graduación de +2 con -2 a 180. Partimos de nuestro +2 positivo de la esfera y si le restamos el -2 del cilindro, caemos en el 0. Caeríamos justamente en la retina, virtualmente hablando. Entonces, esto lo haría un astigmatismo hipermetrópico simple con la regla por el eje de 180 grados. Y pues, entendiendo esto del plano cartesiano, es la verdad lo más importante. Tal vez al principio sea hasta importante hacerlo físicamente con una hojita de papel para no caer en errores y entenderlo. Ya después, ya mentalmente es más fácil hacer las sumatorias e identificar entonces compuesto cuando la combinación de ambos esfera y cilindro están del mismo lado, ya sea antes o después de la retina. Eso lo haría un compuesto. Un mixto cuando empezamos en un lado, ya sea el positivo o el negativo, y terminamos con el otro lado. Eso sería usando cilindros positivos para que pueda ser en el caso de la miopía. O simple, cuando igual justamente con la suma de ambos poderes se cae justamente en el 0 o sobre la retina. Muy bien. No sé si... ¿Sabes cuál sería el límite para decir hasta aquí es con la regla, hasta aquí es contra la regla y a partir de aquí es oblicuo? Sí, se puede tomar en cuenta una diferencia de 20 grados, es decir, 90 más grados sería contra la regla, 180 más menos 20 con la regla y el resto ya caería en los oblicuos. Así es, más o menos 20 el parámetro. Y yo aquí tengo un comentario, duda, y me gustaría que ustedes opinaran. El doctor Rudy una vez a mí me comentó que si, por ejemplo, teníamos el último ejemplo que tú pusiste ahí, +2 con -2, se neutraliza, y a mí me dijo una vez, no se dice astigmatismo hipermetrópico simple o astigmatismo miópico simple si estuviéramos con un cilindro positivo. Simplemente se dice astigmatismo y nada más. Astigmatismo simple. Ok. No sé, ustedes qué opinen, no sé, ustedes qué han leído. Ajá, sí. No se le pone el hipermetrópico. Porque lo que me explicó sería como sube para arriba, baja para abajo. Entonces, si simplemente se neutraliza, es astigmatismo y ya. Astigmatismo simple. Así es como yo lo conocía, no sé, alguien que comente algo sobre eso. Sí, pues nosotros también que recibimos la clase del doctor Rudy, nos comentó lo mismo.
Y también en las clases con la optometrista del GAU, con Jackie, ella sí había algunas bibliografías en las que lo ponían completo, pues, o sea, como astigmatismo, hipermetrópico, simple, pero que sí lo más habitual y lo que casi todo el mundo usa es ya nada más decir Simple. simple, sí. Así es, muy bien. Muchas gracias por la complementación y no sé si quieren agregar algo, si quieren comentar algo más, Ale. Si no, creo que ya estamos por el día de hoy. Listo, Es muchas que ya gracias. no tengo una señal, por eso está escribiendo, entonces creo que ya estamos para vernos el día lunes. ¿Quieren Ok. comentar algo? Sí. Pues muchas gracias a todos por su atención de mi parte. Espero que les haya gustado mi clase. Listo, muy buena, Sí, gracias. Gracias. Gustavo, por la Muchas clase. Bye. Buenas clases. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, bye.